¿Qué más, Milenita? Dios le bendiga. Amén, Lalito. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Pues ahí vamos, gracias a Dios. Bueno. Mauro. Sí. Hola, tío Lalo. Bendición, abuelita. Buenas tardes para Hola, todos. Mauricio. Hola, tía Milena. ¿Qué más? ¿Qué hacen? Nada, por aquí, contentos de ver la abuelita. ¿Cómo está, abuelita? Bendición, mamá. Hola, Lalito. Marta, buenas Hola, tardes, ¿cómo Milenita. vamos? ¿Qué más? ¿Cómo estamos? Hola, Lalito, yo le ¿Por tengo una tantos? pregunta. Señora. Yo le tengo una pregunta. ¿Cuál Sí, fue señora. el que falleció ayer que no dimos cuál era? El que le dicen Fara, el de Floresta. Por eso, ¿cuál es? Es que no, yo lo estaba confundiendo con otro señor. Él es el papá de El suegro de la hija de Zunilda, de la hermana. Es correcto. Lo estaba confundiendo con otra persona. No, ya se acordó, se llama Hernando. ¿Sí, Lalito? Eso, sí. Hernando. Ya. Sí, Janet me dijo y yo le dije, no, él no es, y me quedé sí que sí es. Sí, es jovencito, como por años 60, no, por años 58. Y sí es cierto, Marta, no sé si sabe ¿se acuerda de Félix Moreno? Ahí, sí. Que la esposa... Ay, sí, ay, no, decir que también... La esposa. Ay, no. ¿La morenita, la propia? Sí. ¿Cómo Ay, se ella... llama? Pues no es que en última se había ido con otra para Chiquinquirá y ellos se habían apartado. No sabía. Cuando vuelvo, Bueno, chismes por aquí no. Ella tenía su casita en Monguí y no sé si seguiría ahí. Claro. Fanny me contó. Ay, santo padre. ¿Y de lo mismo? Sí. Sí, mira, Señor Jesucristo. Bueno, Dios a todos nos va a cubrir. ¿Cierto, mamita? ¿Cierto que sí? ¿No encontraste el cuaderno de matemáticas? Es el del carrito rojo. Sí. Dios nos protege. ¿Cierto que sí, mamá? Amén. Lo importante me parece de conocer estos casos es que nos demos cuenta que es una realidad. Exacto. En realidad está pasando, que no es como muchos dicen que supuestamente esto es mentira, esto es verdad. Sí, señor. Bueno, familia, vamos a continuar con el estudio de hoy. Si de pronto hay alguna pregunta con el de ayer, no hay ningún problema, ¿listo? Hoy vamos a ver el versículo 3 y versículo 4, que están súper bonitos. Entonces, vuelvo a decir, si de pronto hay alguna pregunta, no hay ningún problema, ¿listo? Tío Lalo, si nos colabora con la oración para comenzar a escuchar el mensaje. Dios le bendiga, Mauricio. Gracias, Señor Jesús. En el Salmo 105:1 dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, guía y llenura del precioso Espíritu Santo. Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre de la Gloria, por ser tan fuerte, por ser tan glorioso. Gracias, Señor. Te amamos, Padre, te adoramos, Padre precioso. Eres bueno, mi Señor Jesucristo. Eres el Rey de Gloria. Gracias, Señor Jesús. Precioso Espíritu Santo, manifiesta el poder de tu gloria, Espíritu Santo. Que los pueblos, los municipios se llenen de iglesias cristianas, de pastores de Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ciudades completas, con más bendiciones, más templos, más iglesias cristianas, Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, veredas, todos esos rincones, municipios llenos de la presencia de Dios, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, así como se multiplica la maldad, que se multiplique la bendición de Dios, siervos de Dios, personas de Dios, familias de Dios, hombres que prediquen al Señor Jesucristo en poder y en gloria y en espíritu y en verdad. Espíritu Santo, muévete en esta reunión, muévete, Espíritu Santo, en nuestras familias, te lo pedimos para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, vamos a comenzar entonces con la lectura.
Listo. Hoy es el mensaje número 32 de la lectura de Apocalipsis. Leo la palabra bajo la dirección del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Apocalipsis capítulo 4, versos 3 al 4. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Amados hermanos y hermanas en Cristo, en ese momento el espíritu del apóstol Juan, trascendiendo el espacio y el tiempo, estaba mirando el trono de Dios Padre y su entorno. De hecho, en realidad está mirando las cosas que sucederán en un futuro lejano. Asimismo, cuando Dios lo permite en un caso excepcional, un espíritu puede ir a cualquier lugar trascendiendo el espacio y el tiempo, en el futuro o en el pasado. Entonces, un espíritu puede ver las cosas que sucedieron antes de la creación del universo y la vida en el cielo o el infierno, donde irá la gente luego del juicio del gran trono blanco. Por supuesto, se pueden ver a través de una visión, pero hay una gran diferencia entre ver a través de visiones y ver en el espíritu que está separado del cuerpo, como en el caso del apóstol Juan. Expliqué la diferencia en la última conferencia. A partir de hoy les explicaré lo que el apóstol Juan vio en espíritu. El apóstol Juan estaba mirando el trono en el cielo y al que estaba sentado en el trono. Y él dijo en el versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado en el trono, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El apóstol Juan miró la apariencia de Dios y dijo que era como una piedra de jaspe y de cornalina. El apóstol Juan estaba mirando la apariencia de Dios y su trono bajo el permiso especial de Dios, pero esto no significa que el apóstol Juan pudo ver el rostro de Dios en detalle. Debido a la luz que Dios irradia, no pudo ver el rostro de Dios en detalle. Por ejemplo, si se encuentra en un lugar oscuro y de repente sale a un lugar iluminado, no puede ver o reconocer claramente las cosas que están en ese lugar. Solo después que sus ojos se adapten a la luz, usted podrá ver claramente los objetos. Del mismo modo, mientras exista oscuridad en nosotros, aunque sea pequeña, incluso ante la presencia de Dios, no podremos ver claramente su rostro. Precisamente debido a la luz que Dios irradia, precisamente debido a la luz que Dios irradia. Sin embargo, tampoco es cierto que podamos ver el rostro de Dios estando santificados o sin tinieblas. Podremos ver el rostro de Dios solo cuando nos asemejemos a Él en perfecta luz. Por lo tanto, entre los que van al cielo, solo las almas que van al tercer reino de los cielos o a la Nueva Jerusalén podrán ver el rostro de Dios. Si deseamos ver más detalladamente el rostro de Dios, debemos cumplir con la calificación requerida para poder hacerlo. Como el apóstol Juan era un hombre apto ante los ojos de Dios, podía acercarse al trono de Dios, observar su trono y la imagen de Dios. Sin embargo, no significa que podía ver claramente el rostro de Dios. Es por eso que describió la apariencia de Dios semejante a piedra de jaspe y de cornalina. En primer lugar, cuando dijo que Dios era como una piedra de jaspe en apariencia, significa que la luz de Dios es muy diversa. Dado que una piedra de jaspe refleja diferentes colores de luz cuando una luz brilla sobre ella, al ver que varias clases de luces salían de Dios, lo describió como una piedra de jaspe. Una piedra de jaspe refleja una luz brillante, hermosa y deslumbrante, y tiene el significado de elegancia. En otras palabras, es limpio, claro, honesto y justo. Desde la perspectiva del apóstol Juan, comparó la imagen de Dios con la piedra que encontró más preciosa y hermosa, y dijo que era como cornalina. Comparó la imagen de Dios, que es como una llama, con la cornalina, que tiene un hermoso color rojo. En el color de la cornalina está contenido el color del Espíritu Santo, que reside dentro de Dios. Esto es posible porque Dios, la Trinidad, es originalmente uno. La luz de Dios, el Espíritu Santo, que fue separado de Dios el Padre, también se encuentra en Dios el Padre. Por lo tanto, los colores de una piedra de jaspe y una piedra de cornalina son comunes en Dios Trinidad. Sin embargo, especialmente el color de la cornalina representa a Dios, el Espíritu Santo. Ahora el apóstol Juan dijo,
Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Un arco iris significa una promesa. Génesis capítulo 9, versos 12 al 13 dice: Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y en Génesis capítulo 9, versos 16 al 17 dice: Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Del mismo modo, Dios dio el arco iris que rodea su trono como un símbolo de su promesa. Cuando las personas hacen una promesa con otros, dan una señal para garantizar su promesa. Del mismo modo, como señal del pacto entre Dios y su pueblo, Dios dio el arco iris que rodea su trono como una señal. Mostrar el arco iris alrededor del trono es como una señal del pacto y de la promesa de Dios en su palabra. Por lo tanto, mostrar un arco iris significa mostrar una señal de pacto por la palabra de la promesa que Dios dio. Las personas en el mundo tratan de entender un arco iris como un fenómeno natural, pero quienes creen en Dios deben saber que un arco iris es una señal del pacto de Dios. Además, si aparece un arco iris que no puede explicarse por la ciencia o el conocimiento humano, la gente debería preguntarse por qué Dios está mostrando un arco iris de forma tan extraña. Debemos explorar el significado. Amados hermanos y hermanas, un arco iris generalmente se refiere a un arco de luz que aparece en el cielo, en el lado opuesto del sol después de la lluvia. Se dice que es un fenómeno que ocurre cuando la luz es reflejada en el vapor de agua en el aire. Pero a partir del 15 de mayo de 1998 comenzaron a aparecer arcoíris de aspecto inusual en esta iglesia. Era un arcoíris circular alrededor del sol. Por esa razón, Dios reveló la razón por la que nos mostró el arcoíris y dijo que tiene un significado de estoy contigo. Desde entonces, los miembros de Manmin han visto varios tipos y formas diferentes de arcoíris. Ahora, ¿cómo ha sido posible? Esto es porque cumplí las condiciones apropiadas en la justicia de Dios. Dios no puede simplemente mostrar fenómenos sobrenaturales de manera incondicional. Lo puede hacer cuando está de acuerdo con la justicia. Pero desde que cumplí con todas las condiciones adecuadas en la justicia, Dios ha trabajado para que todos los miembros de Manmin puedan tener fe y confianza al mostrar varios tipos de arcoíris extraordinarios. En otras palabras, dado que pagué el precio y cumplí con todas las condiciones de la justicia, los miembros de Manmin pueden haber aumentado su fe mientras observaban las asombrosas obras de Dios. El hecho es que estos arcoíris que han visto no son arcoíris que parece solo cuando se cumplen las condiciones del primer cielo. Es el arcoíris que Dios muestra al abrir el espacio de los cielos. A veces Dios muestra arcoíris abriendo el espacio del segundo cielo o incluso el espacio del tercer y cuarto cielo. Por lo tanto, entre los arcoíris que Dios ha mostrado a esta iglesia hay muchos arcoíris que la gente del mundo nunca antes había visto. Ellos pueden ver el arcoíris que aparece en el primer cielo, pero los arcoíris que aparecen a través del espacio abierto del segundo cielo o superiores son los que la gente mundana no puede ver. Pero los miembros de Manmin pueden ver incluso los arcoíris del mundo espiritual, ya que ustedes están en el espacio del pastor. Especialmente, Dios ciertamente obra por aquellos miembros que confían, dependen y obedecen al pastor. Por cierto, cada arcoíris que Dios muestra tiene su respectivo significado. Por ejemplo, un arcoíris circular tiene el significado de tú y yo, todos somos uno en la verdad. Tiene el significado de su promesa que el Padre Dios hace con ustedes como sus hijos y que Él une a sus hijos como uno solo en su providencia. Además, un arcoíris doble o triple muestra que el cielo está dividido. Dios está mostrando un arcoíris doble al abrir el espacio del segundo cielo y un arcoíris triple el espacio del tercer cielo. Por ejemplo, un arcoíris triple es un conjunto de arcoíris superpuestos del primer, segundo y tercer cielo simultáneamente.
Muchos tipos de arcoíris simétricos tienen el significado de todo se logra en el espacio de Dios Padre. En otras palabras, contiene el significado de que todo se logra como obra de Dios la Trinidad. Por lo tanto, recuerden estos significados cuando vean un arcoíris de ahora en adelante. Deseo que aumenten su fe cada vez que vean un arcoíris. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos puedan ver los arcoíris más extraordinarios y maravillosos que Dios muestra a través de los espacios del segundo, tercer y cuarto cielo. Ahora el apóstol Juan comparó el aspecto del arcoíris que rodea el trono de Dios y su luz con una esmeralda. En su conocimiento limitado, comparó el aspecto del arcoíris que irradia varias luces con una esmeralda. Una esmeralda contiene el significado de Dios es firme, determinado y fuerte. Amados hermanos y hermanas, cuando ve un espectáculo de rayos láser, puede saber que su color de luz cambia de un instante a otro. A veces se ve color rojo, a veces color verde, a veces color blanco o a veces una mezcla de estos colores. Perdón un momento. Continúo. Quien vea este espectáculo, dependiendo de su nivel de conocimiento, describirá la escena de manera diferente. Alguien intentará explicarlo hablando solo de los colores básicos. Otros pueden tratar de describir incluso la mezcla de los colores comparándolos con un color que puedan conocer. El apóstol Juan también hizo todo lo posible por describir todas esas luces comparándolas con una piedra de jaspe, de cornalina y la esmeralda. Después de ver las luces que se reflejaban de Dios, el trono de Dios y el arco iris que rodeaba el trono de Dios. Por lo tanto, cuando lean las escrituras de esta noche, no limiten las luces de Dios y el trono de Dios a las luces de un par de piedras preciosas como el jaspe, la cornalina y la esmeralda. En su lugar, traten de imaginar en su espíritu cómo emanan estas diversas luces, estas diversas y gloriosas luces. Ahora en el versículo 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Amados hermanos y hermanas, cuando vayamos al cielo, todo sucederá de una manera muy estricta en rangos y orden. Cuando los lugares se organicen en una fiesta o un banquete, el orden de los asientos será perfecto de acuerdo al rango espiritual de cada uno. Cuanto más espirituales sean en relación con los demás, más se acercarán al trono de Dios. Por lo tanto, al lado derecho e izquierdo del trono de Dios están los tronos del Señor y del Espíritu Santo. Y a los lados de ellos están los 4 hombres de mayor rango en el cielo, Elías, Enoc, Abraham y Moisés. Y las siguientes filas tomarán asiento junto a ellos. Sin embargo, no todos los que tienen rangos muy altos pueden acercarse al trono de Dios. Para acercarse al trono de Dios deben ser al menos uno de los 24 ancianos mencionados en las escrituras de esta noche. Estos 24 ancianos son todos hombres. Además de los rangos de estos hombres, las mujeres tienen sus propias categorías. Entre las mujeres, las que tienen los rangos más altos se acercarán al trono de Dios. Entonces, ¿quiénes son estos 24 ancianos? ¿Son ellos los que han sido fieles a sus deberes como ancianos en esta tierra? Lo explicaré a partir de ahora. Oro en el nombre del Señor para que puedan escuchar este mensaje con fe y esperanza y que muchos de ustedes se conviertan en uno de estos 24 ancianos en el cielo. Amados hermanos y hermanas en Cristo, cuando vayan al cielo, su morada se decidirá dependiendo de la medida del espíritu que hayan logrado en esta tierra. Además, entre aquellos de ustedes que habitarán en el mismo lugar, se les dará un rango exacto a cada uno de ustedes. Estos 24 ancianos son, en primer lugar, los que pasan por las puertas de perlas de la Nueva Jerusalén. Son aquellos que están completamente santificados y dedicaron sus vidas a ser fieles en toda la casa de Dios. Todos aquellos que entren a la Nueva Jerusalén tendrán su propio rango. Los más altos en los rangos dados a los hombres son excelentes en los aspectos generales de la fe, pero es probable que también tengan otros aspectos destacados. Por ejemplo, puede haber personas que hayan logrado los mejores corazones semejante a piedras preciosas en ámbitos como la fe, la esperanza, el amor, la fidelidad, la bondad, la verdad y la integridad. Dios selecciona a esas personas y las establece como los 24 ancianos. Y estas 24 personas seleccionadas se presentarán ante Dios
como los 24 ancianos. Se acercarán al trono de Dios como se menciona en las escrituras de esta noche y recibirán honor y gloria para siempre como representantes de los hijos de Dios que han sido mejor cultivados. Además, desempeñarán el papel de estándar para medir la fe de cada hombre en el día del juicio final. Por ejemplo, digamos que un creyente llegó a negar al Señor debido a la persecución y vivió como una persona del mundo. Ahora, al estar de pie ante el juicio, pondrá todo tipo de excusas desde su propia perspectiva para evitar el juicio. La persecución fue demasiado severa para mantener mi fe. Entonces, el apóstol Pedro, que fue crucificado boca abajo después de la persecución extrema, o Daniel, que mantuvo su fe incluso frente al foso de los leones, se parará frente a él. Cuando dan testimonio de su situación y explican cómo mantuvieron su fe, el que intenta ofrecer todo tipo de excusas no podrá hablar en absoluto. Estos 24 ancianos también juegan un papel en el juicio de recompensas. Digamos que un hombre está de pie ante el juicio, amaba a Dios con un corazón ferviente y era fiel. Luego, su fidelidad se medirá para ver cuán noble y preciosa era, comparándola con la fidelidad de alguien entre los 24 ancianos, como el apóstol Pablo, que fue apasionadamente fiel al Señor y su recompensa se decidirá. A lo largo de los 6.000 años de la historia de la cultivación humana, 24 personas serán seleccionadas entre innumerables hijos de Dios y se convertirán en el estándar de juicio. Solo con este acto podrá imaginar lo honorable que es convertirse en uno de los 24 ancianos. De ahora en adelante, veamos quiénes están entre los 24 ancianos y observemos de cerca su fe. Pero antes de continuar, deben conocer este hecho. Elías, Enoc, Abraham y Moisés, que están en el primer, segundo, tercer y cuarto lugar en el cielo, no están incluidos entre los 24 ancianos. No es porque tengan algún tipo de deficiencia en su fe. Ellos son los que se asemejaron de una manera perfecta a Dios Padre, en la medida que incluso están exentos del juicio del gran trono blanco. Ellos son los que disfrutarán de una gloria aún mayor que los 24 ancianos. Además, se sentarán más cerca al lado derecho e izquierdo del trono de Dios y servirán a Dios la Trinidad. Por lo tanto, el primer hombre entre los 24 ancianos es el apóstol Pablo, quien ocupa el quinto lugar en el cielo. Y el segundo nivel en el cielo, desde el sexto hasta el 10º, son todos miembros de los 24 ancianos, excepto el 9º lugar, ya que Dios no me ha dicho aún quién es. Estos son el apóstol Pedro, el apóstol Juan, David y Samuel. Esto no significa que el 9º lugar no será uno de los 24 ancianos. Es solo que Dios no me ha dicho exactamente quién es todavía. Por eso no puedo decírselos claramente. Por supuesto, ya me ha inspirado en mi corazón quién se convertirá en el 9º lugar. De todos modos, nombré a 5 hombres entre los 24 ancianos. Puede descubrir fácilmente, perdón, un momento. Continúo. De todos modos, nombré a 5 hombres entre los 24 ancianos. Pueden descubrir fácilmente su fe ferviente y su vida pura cuando leen la Biblia. ¿Qué hay de fervor en el apóstol Pablo, que se dedicó al Señor por toda su vida luego de haberse encontrado una vez con el Señor? Sufrió todo tipo de persecuciones indescriptibles mientras difundía el evangelio del Señor con todas sus fuerzas, pero nunca se quejó de ello. Nunca se desanimó en ninguna situación de persecución, sino que solo pensó en la gloria del Señor. Más bien le dio gracias a Dios que salvó a un pecador como él y lo dejó ser utilizado como un instrumento de gloria. Los judíos una vez apedrearon a Pablo casi hasta la muerte. Pensaban que estaba muerto y lo echaron de la ciudad como tiran la basura. La mayoría de las personas se asustarían en esta situación y dudarían en continuar con lo que hacen. Pero incluso después de este incidente, el apóstol Pablo no pensó en detener su deber, ni siquiera pensó para sí mismo, será mejor que descanse. Tal como está escrito en Hechos 14, versos 20 al 21, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra,
a Iconio y a Antioquía. Aunque apenas logró escapar de su vida ante el umbral de la muerte, al día siguiente, cuando volvió a su conciencia, se fue en un viaje de misión. No tomó un descanso, ni siquiera un día. Más bien fue a Derbe, predicó el evangelio e hizo muchos discípulos. El apóstol Pablo menospreció este propio cuerpo y vida. Si era por el Señor y su reino, se entregó con entusiasmo con toda su vida. Amados hermanos y hermanas, el apóstol Pablo era un hombre normal como nosotros. Sintió dolor cuando lo apedrearon y golpearon con varas. Tenía hambre cuando no comía. También sintió el frío y el calor. Cuando su barco naufragó y flotó en las profundidades del mar, o cuando caminó todo un día en el desierto, ¿cómo podría no sentirse cansado y cuán dura era su vida? Cuando fue traicionado por aquellos en quienes confiaba, cuando sus parientes y gentiles se ofendieron contra él y trataron de matarlo, ¿cómo podría descansar un día con tranquilidad? Pero solo para la gloria de Dios y para las almas moribundas podía arriesgar todas esas cosas. Renunció a todo el afecto que recibía y a todos sus intereses personales. Renunció a todo por el Señor. Ahora, por favor, miren hacia atrás para examinar el tipo de entusiasmo y fidelidad que tienen al correr hacia el reino de Dios en comparación con el apóstol Pablo. ¿No han mirado alguna vez a las almas con los brazos cruzados sin ofrecer ayuda o alivio, incluso cuando se estaban muriendo en sus aflicciones? ¿No han dejado su posición o cargo cuando debían guardarlo para el reino de Dios solo por cansancio o por razones egoístas para buscar su propio beneficio? Por favor, mírense como si estuvieran parados ante el juicio enfrente del apóstol Pablo. Les ruego en el nombre del Señor que no consideren sus deberes o responsabilidades como una carga pesada, sino que mientras hacen las obras para el Señor, cumplan con sus deberes con agradecimiento y gozo como el apóstol Pablo. En la próxima conferencia explicaré la fe del apóstol Pedro, el apóstol Juan, David y Samuel, quienes fueron mencionados anteriormente, y continuaré explicando al resto de los 24 ancianos como Dios me lo ha dicho. Hasta ahora, Dios me ha dicho 17 personas entre los 24 ancianos. Esta noche les dije quiénes son 5 de ellos: el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, David y Samuel. Quedan 12 personas más. Por supuesto, algunos de ellos todavía están en proceso de convertirse en uno de los 24 ancianos. Por lo tanto, no les contaré de estos 12, sino de los que están confirmados. Amados hermanos y hermanas, los 24 ancianos estarán en una posición muy gloriosa en el cielo. Entrar en la Nueva Jerusalén en sí es una gloria. Por lo tanto, es muy glorioso ser seleccionados especialmente para representar cada aspecto y ser considerados como un modelo a seguir dentro del cultivo humano. Es natural que desee convertirse en uno de los 24 ancianos, pero tal gloria no se puede dar a cualquiera. La gloria de convertirse en uno de los 24 ancianos se otorga a aquellos que desechan el pecado hasta el punto de derramar sangre. Se santifican con más fervor y con toda su fuerza, mente y corazón para ser especialmente reconocidos. Deben vivir una vida que no tenga su yo. Debe ser la vida que es solo para el Señor, para las almas y para el reino de Dios. Esa es la razón por la cual, aunque la mayoría de las personas esperan convertirse en uno de los 24 ancianos, no podrán lograrlo. Saben cómo pueden convertirse en uno de los 24 ancianos, pero son pocos los que realmente ponen en práctica lo que se necesita. Dicen, ¿quién puede realmente hacer eso? Eso era solo con aquellos padres de la fe escritos en la Biblia, y se dan por vencidos, pero ustedes no deben renunciar. Entre ustedes están aquellos que se convertirán en uno de los 24 ancianos. Muchos de ustedes están calificados para convertirse en uno de ellos, y creo que lo harán. Por supuesto, muchas de las mujeres, miembros de esta congregación, recibirán altos rangos en el cielo. Por lo tanto, les insto a que corran hacia su meta sin detenerse, con fe y esperanza. El Señor dice en Mateo capítulo 12, 11, verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Oro en el nombre del Señor Jesucristo que arrebaten por la fuerza la hermosa gloria de la Nueva Jerusalén que está preparada para aquellos que estén debidamente calificados. Amén. Bueno, este fue el mensaje de hoy.
Hoy el pastor nos enseñó acerca de la apariencia de Dios, de su trono, del entorno del trono, que nos menciona un arco iris circular alrededor del trono, y acerca de los 24 ancianos, que son los que van a estar más cerca de Dios Padre, luego de los 4 profetas. Entonces, el pastor de alguna manera nos permite de pronto comprender, de alguna manera, no nos lo aclara, pero nos da a entender que, digamos, aún quedan lugares y muy posiblemente en el tiempo del Espíritu Santo, que es se van a elegir 12 de esos 24 ancianos, ¿sí? Entonces, como, digamos, de alguna manera, para que nosotros nos motivemos que lo podemos lograr, que no es imposible, que sí es posible. Y es más, pienso que de alguna manera en este momento es un poco más fácil porque Dios valora el hecho de que estemos viviendo en un mundo en el que hay tanta maldad, ¿sí? Entonces, esa parte es importante. Me gusta mucho, de pronto, esta parte de los colores que describe el apóstol Juan. Describe 3 colores para describir la apariencia del Padre y para describir la apariencia de su trono y el arco iris que está alrededor. Entonces, de alguna manera, pienso que en estos 3 tonos o en estos 3 colores, él buscaba representar absolutamente todos los colores que existen, ¿sí? Porque, digamos, al elegir estos 3, yo veo que lo que el apóstol Juan pudo percibir fue que del trono salían todos los colores que existen. Y pues hay algo interesante también es que, digamos, los 7 colores que nosotros vemos en el arco iris no son todos. En el reino de los cielos vamos a ver muchos colores que aquí no podemos ver, ¿sí? Entonces, o sea, que aquí en este mundo material no existen. Entonces, esa parte es muy bonita. Entonces, por eso pienso que de pronto el apóstol Juan, al describirnos estos 3 colores o estas 3 piedras, nos estaba mostrando sencillamente que son infinitos los colores que emanan de Dios, de su trono y del arco iris que está alrededor de su trono. Bueno, me gustaría de pronto escuchar, o también si de pronto hay alguna pregunta, aunque me parece que el tema de hoy es un poco más sencillo, no es tan complejo como el tema de ayer. Bueno, Leito nos dice que no alcanzó a conectarse al principio, entonces que mañana cuando ya vean el video completo nos comentan lo que aprendieron. Pero bueno, igual también es bonito que el pastor hoy nos habló del significado de los arcoíris, ¿sí? Y por qué son tan especiales, por qué, digamos, son tan relevantes en nuestra vida de fe. Y no solo para los miembros de Manmin, nosotros como iglesia, sino para todo creyente en Dios, porque en la Biblia está claramente escrito que el arco iris es señal del pacto de Dios con nosotros. Entonces, por eso nosotros nunca debemos menospreciar un arco iris. Siempre que veamos un arco iris, debemos valorar la presencia de Dios con nosotros y su pacto, recordar, tenerlo muy presente. ¿Sí? No, o sea, digamos, nosotros debemos sacarnos de la mente que es un fenómeno natural. No. Para nosotros, los hijos de Dios, el arco iris es señal del pacto de Dios con nosotros. ¿Sí? Bueno, ¿a quién le gustaría comenzar? Vale, tío Lalo. Dios le bendiga, Mauricio, muy hermoso el mensaje, precioso. Sí, me llamó también mucho la atención, Mauro. Dice el 3, dice, y había alrededor del trono un arco iris. Entonces también acá representa el pacto que Dios hizo con Noé, ¿no? Dios cumple. Acá vemos un pacto que se cumple y lo respeta, y lo que Dios promete lo cumple. Pero también aquí en el 4 dice que alrededor del trono habían 24, alrededor del trono había 24 tronos, y sentado en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces acá vemos, y qué poderoso es Dios, ¿no? Los 24 ancianos representan el pueblo de Dios también, nos están representando a nosotros. Sí, qué lindo, ¿no? Y las vestidas de ropas blancas es para los que vencieron. Qué lindo, ¿no? Y las coronas es para los que trabajaron la fe y dijeron que sí se puede. Entonces son recompensas que el Señor otorga, el Señor premia, el Señor da recompensa, ¿no? Entonces, y también algo que yo veo acá
es que Juan no vio esto con ojos físicos, lo vio en lo espiritual, porque uno con los ojos físicos, la verdad, la carne no puede, no es limitado, o sea, como que no, pero acá vemos algo de el pacto, o sea, él es, el Señor Jesucristo es el Cordero que cumple todos los pactos. Él los prometió, Él los cumple todos. El trono de Él es lo más poderoso que hay, que tenemos. Y gracias a ese trono, o sea, estamos en ese trono y estamos siguiendo buscándolo porque es que es infinito, tiene mucho poder. Entonces es muy lindo, me llama mucho, mucho la atención tres cosas ahí, lo del arco iris, que representa el pacto, representa un Dios, un cordero que cumple su pacto. Y lo de los 24 ancianos, lo de vestidos de ropas blancas y las coronas, qué lindo, o sea, Dios es muy poderoso, Dios premia y tan lindo lo que dijeron ahí, ¿no? Ahí están también esperándonos a nosotros. Tan bueno lo que dijo ahí, qué hermoso, qué invitación tan gloriosa, pero muy hermoso. Hay veces que de verdad que en la parte así humana, la persona por decir algo ve un arco iris y dice, sí, eso son cosas de la naturaleza, pero espiritualmente es algo de Dios. Ese arco iris es una señal linda, preciosa que el Señor nos muestra para que lo veamos, de que si Él está ahí, de que Él está pendiente de todos nosotros. Dios les bendiga, familia, gracias. Gracias, tío Lalo, gracias, gracias. Pues digamos, hablándolo ya, digamos, por decirlo de alguna manera, científicamente, el arco iris se forma cuando la luz blanca se descompone y pues la luz blanca da origen a todos los colores, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros podemos ver los 7 colores del arco iris que salen de la luz blanca. Y por el contrario, cuando se reúnen esas 7 luces, pues, se vuelve a originar la luz blanca. Entonces, a mí me gusta porque Dios es luz, ¿sí? Entonces, al mostrarnos Dios, el arco iris, o mostrarnos cómo de esa luz, de esa única luz que es Dios, salen esos 7 colores y pues lo utiliza y se ve de una manera muy bonita. O sea, cada vez que nosotros vemos un arco iris, no se ve, no es algo simple, no es algo sencillo, es algo muy bonito. Entonces, pienso que eso en realidad es lo que significa ese pacto, la presencia de la luz original o de Dios con nosotros, o sea, cómo Dios se manifiesta a través de la luz. Es algo muy bonito. Entonces, aún viéndolo de la manera científica o de la manera natural, ahí también vemos a Dios, ¿sí? Entonces, es interesante, es muy bonito, esa parte es muy chévere. Y pues, digamos, lamentablemente creo que en ninguna otra parte se le había dado tanta importancia a los arcoíris, ¿sí? Aquí la verdad es bastante, y pues no solo que se le da importancia a los arcoíris, sino que pues lo que nos comentaba el pastor, que después de uno de sus cumpleaños, de un cumpleaños, apareció el primero que Dios le mostró, y fue el primero de muchos que hemos visto. Es más, aquí el año pasado vimos uno muy especial, fue tan especial el arcoíris que vimos acá en Sogamoso, que lo colocaron en la iglesia central. Digamos, en la iglesia central colocaron el arcoíris como pues un evento muy bonito, porque pues hasta el momento no se había visto este tipo de arcoíris, porque en realidad eran 7 arcoíris sobrepuestos. Entonces fue algo muy especial, fue algo muy bonito. Ahorita de pronto lo muestro, de pronto como para que tengamos idea más o menos de qué fue lo que nosotros vimos acá en Sogamoso, porque fue en una fecha especial, ¿sí? Entonces, digamos, como nosotros conocemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, todo se basaba según el calendario lunar, efectivamente fue en el día primero del año pasado, del día lunar, del año lunar, ¿sí? Entonces, fue el 6 de febrero, el 6 de febrero, si no estoy mal. Entonces, hasta en fechas especiales, o sea, no aparecen al azar. Y pues es curioso el lugar donde lo pudimos ver, ¿sí? Que pues fue acá. Entonces, pues cosas, detalles bonitos de Dios, o como, sí, detalles. Yo lo veo, lo resalto siempre como esos detalles de Dios. De pronto ahorita lo muestro. Voy a buscarlo bien y ahorita se los enseño en caso de algo, ¿listo? ¿A quién le gustaría continuar? Vale, Patro. Buenas noches. Bueno, no escuché, creo que escuché desde la mitad, pero entonces veo que el pastor por revelación nos comparte bastante
que podamos fortalecer nuestra fe. Pero al final, como conclusión, él siempre va al punto. Dice, bueno, como ya les compartí toda esta verdad, ahora, ¿cómo hacer para vivirla? ¿Sí? Para que ustedes la puedan vivir conmigo. Entonces, todo está excelente y estamos aprendiendo bastante. Y una de las cosas que él dice, y lo dijo en esta predica y me gustó bastante, es que si estamos buscando y estamos en este punto, es porque nosotros tenemos todo para poder vivir con él o tener un gran rango en el reino de los cielos. Dice, ustedes pueden ser cualquiera de los que faltan de los 24 ancianos, y donde no, pueden ustedes llegar a tener grande rango en el reino de los cielos, que para nosotros sería pues lo mejor. Entonces, partiendo de esto, de que ya estamos buscando este tipo de palabra, él dice, para que no se queden en conocimiento y puedan hacer parte de lo que les estoy compartiendo, viene el secreto. Y pues es lo mismo de siempre. Santificar nuestro corazón hasta el punto de dar nuestra vida y hasta el punto de la sangre por Dios. Entonces, es santificar nuestro corazón. Y dijo otra cosa, Mau, al final. Dijo, santificar el corazón hasta, o sea, negarnos a nuestro yo, que eso es buscar nuestra propia conveniencia. Y si nosotros empezamos por ahí, pues podemos llegar a poner por obra toda esta palabra y poder hacer parte de todo esto que estamos aprendiendo. Porque lo que hablábamos hoy, Mauricio, él nos dice, de nada sirve que nosotros sepamos todo esto, pero la misma, si no hacemos parte de nada de lo que aprendimos. Y la idea es ser parte de lo que estamos aprendiendo, y ser parte de lo que estamos aprendiendo ahorita ya es todo sobre la nueva Jerusalén. Entonces, llegar al punto de negarnos contra el pecado hasta el punto de derramar sangre. Esa es la clave. Vale, gracias, Pato. Sí, digamos, lo importante en realidad es ponerlo en práctica. Eso en realidad es lo importante. Entonces, digamos, todo esto tan bonito que Dios nos muestra, como por ejemplo lo que hoy nos habló de los arcoíris, lo que nos habló de los 24 ancianos, lo que nos habló de los profetas, sencillamente el pastor o Dios a través del pastor lo que quiere es motivarnos, que al experimentar los arcoíris veamos la presencia de Dios y nos esforcemos, ¿sí? Y al mostrarnos que hay a un lugar dentro de los 24 ancianos que también podemos llegar a esos lugares de honra, que es de gran honra, el pastor hoy no lo mencionó. Entonces, todos podemos. Por eso el pastor nos explicaba que el apóstol Juan era igual a cualquier persona, ¿sí? El apóstol Juan era igual a nosotros, perdón, el apóstol Pablo fue quien nos habló hoy. El apóstol Pablo era igual a nosotros. Sintió dolor, tuvo hambre, sufrió persecución. O sea, él vivió igual que nosotros. O sea, nosotros no tenemos, no podríamos decir, no, pero es que él era alguien especial. No, él era exactamente igual a nosotros. Todos nosotros tenemos la capacidad de llegar a esos lugares de honra. Mao, él habló sobre eso. Cuando estemos allá en el juicio del gran trono blanco, no vamos a poder decir, es que ellos entendían más, es que ellos, los de la Biblia, eran especiales. No, porque ellos para eso están ahí. Van a decir, no, señor. Es más, nosotros estábamos hasta en menos condición que ustedes, porque ustedes no, por lo menos conocían todo lo que nosotros para que no cometieran los mismos errores. Entonces, no desgraciadamente, pero nosotros, o el que llegue, que espero no, y confío en mi Dios no ser uno de esos, a decir, pero es que ellos son especiales, ellos tenían más facultades. No, él dice, para eso están los 24 perfectos, para que la justicia sea perfecta y para que nosotros no tengamos nada que decir. Es más, alguna vez yo le había hecho esta pregunta. Hay gente que se dice, pero es que Dios es Dios y como Él es el dueño de todo, Él puede hacer y deshacer, pero no es justo con nosotros, con la humanidad. Pero no sabemos que Él se hizo hombre y se hizo pobre por nosotros. Entonces, y Él sufrió y vivió toda esta vida precisamente por nosotros. Entonces, ahí tumba todo lo que acabamos de aprender. El pastor nos acabó de enseñar que allá no va a haber
ninguna disculpa. Depende de nosotros. Es más, un consejo para todos. A nadie se le ocurra el día del juicio tratar de justificarse, porque será grandemente avergonzado ante todas las personas que han existido en toda la historia. Entonces, mejor dicho, que no se nos ocurra. Siempre, o sea, el día del juicio del trono, démonos por bien servidos porque Dios es justo, ¿sí? Pero no, o sea, mejor dicho, que ni nos pase por la mente llegar a cuestionar el juicio. O sea, ese sería el peor error de nosotros. Voy a enseñarles el video, así como rapidito, de cuando lo presentaron en la iglesia central, ¿sí? Como para que veamos de pronto, o sea, lo que yo les quiero mostrar es que aún estando al otro lado del mundo, o sea, digamos, eso es como lo que yo siento, aún estando al otro lado del mundo, aún estando tan lejos, pudimos escuchar este mensaje, pudimos escuchar el evangelio de la santidad, pudimos conocer, digamos, de alguna manera, la palabra de una manera mucho más profunda, y aún acá podemos experimentar el poder de Dios. Y pues fue tan bonito que lo experimentamos aquí y fue presentado allá en la iglesia central. Entonces es más o menos como lo que les quiero mostrar. No sé si quedó con audio, perdón. Ahorita te miro. Ven, miramos los arcoíris. Mira. El 6 de febrero del año 2019, el cielo sobre la célula Manmin Sogamoso. Al ver un arcoíris extraordinario que Dios mostró en el primer día del año nuevo en calendario lunar, sentimos que todas las iglesias de Manmin del mundo son uno. Una señal de amor para mostrar que Dios siempre está con Manmin. Compartimos el gozo que Dios nos dio al ver el arcoíris. La forma total de este arco iris. Bueno, digamos como para ver que, por eso les digo, todos podemos experimentar el poder de Dios. O sea, no importa en donde estemos, Dios está presente en todo lugar. Y eso es muy bonito porque, bueno, digamos, ese día, lamentablemente yo me dejé llevar por la emoción y pues no fui capaz de tomarle una foto panorámica. Lo único que hice fue grabar el video, pero entonces después de grabar el video, pues ya cuando me di cuenta que en serio era importante, porque pues, no sé, o sea, de pronto por la emoción, como que algo tan bonito y de pronto uno piensa, no, pues es normal. Pero ya cuando me di cuenta que en serio era especial, pues yo lo que traté fue de tomar varias imágenes. Y pues de las imágenes fue de donde saqué la forma completa del arco iris. Entonces, es curioso porque, digamos, ya armándolo y pues, digamos, haciendo esta ilustración, me di cuenta que eran 7 los arcoíris que estaban sobrepuestos. Y el pastor hoy nos explicó que cuando hay esta cantidad de arcoíris es porque se sobrepone el primero, el segundo, el tercero y el cuarto cielo. Entonces, por eso, digamos, de alguna manera, este arco iris es como tan especial. Y pues, ¿qué vuelvo a decir? O sea, qué privilegio poderlo haber visto acá en Sogamoso. O sea, era tan grande que en serio ocupaba prácticamente todo el cielo. Por eso fue que de pronto yo no pensé en tomar una panorámica. O sea, no se me pasó por la mente. Sencillamente lo único que yo pude hacer fue grabarlo porque era muy bonito. Y pues ese día el cielo estaba todo despejado precisamente. O sea, fue muy, muy, muy bonito. Eso les comento. Bueno, ¿alguien más que nos quiera de pronto compartir algo de lo que aprendimos en el mensaje de hoy? Mao, una preguntita. Bueno, ahorita el pastor aclara que desde 1998 empezaron a salir todos esos arcoíris y aún en las nubes vemos muchos colores muy bonitos, ¿no? Entonces acá donde dice el pastor que el arcoíris de forma circular, donde hay 2, que suena tan bonito, quiere decir tú y yo, todos somos uno en verdad. Y el deseo del pastor es que por favor aumentemos nuestra fe cada que veamos las señales en el cielo. Entonces es la esperanza de nuestro pastor que aumentemos nuestra fe y la gran preocupación de él. Entonces lo que dice es ahí, por ejemplo, el arco iris es cuando salen doble, así es el que dice el pastor, que dice tú y yo, cuando salen 2. El circular.
¿El circular? Solito, el que es de este cielo. Ese es el del primer cielo. Ya cuando sale doble es porque está el primero y el segundo cielo. Ya cuando es triple es el primero, el segundo y el tercer cielo. Y cuando son más es porque ya están sobrepuestos los 4 cielos. Entonces, vuelvo a decir, es muy, muy especial. No sé si alguien más nos quiera compartir algo o pues si ya dejamos hasta aquí. Bueno, yo creo que por hoy, bueno, igual, si quieren pueden volver de pronto a escuchar el mensaje. Si hay alguna duda con respecto al de ayer, porque sé que el de ayer era un poco complejo, no hay ningún problema, ¿listo? No hay ningún inconveniente. Igual, lo importante es que nosotros tomemos digamos, de alguna manera, según la medida que tenemos, ¿sí? Según la medida que tenemos en este momento, que tomemos lo que Dios nos está hablando a diario, como por ejemplo hoy. Animémonos cada vez que veamos el poder de Dios, esforcémonos, démonos cuenta que Dios está con nosotros, está en medio de nosotros y Dios quiere ayudarnos a que nos esforcemos para que lleguemos a esos lugares de honra. ¿Sí? Así de sencillo. Así podría resumir todo ese conocimiento tan bonito que el pastor hoy nos enseñó. ¿Listo? Bueno, familia, entonces vamos a orar el Padre Nuestro, aprovechando que ahí está la abuelita con nosotros. Padre Nuestro. A ver. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En la tierra. Pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección y la vida eterna. Amén. Amén. Ay, Camila, muchas gracias. Muchas gracias. Pues, digamos, la tarea de pronto de realizar la traducción, de organizar, de verificar que pues quede lo más entendible posible, me ha gustado mucho porque yo también he aprendido un montón, la verdad. Este mensaje de hoy, por ejemplo, es la primera vez que yo lo escucho. Yo nunca había escuchado este mensaje, por lo que no está en el video y pues tampoco está en texto en español. Entonces, aunque un amigo hizo una traducción, digamos, hay algunas partes que no son muy claras. Entonces, por eso me ha tocado compararla digamos, con el texto en inglés, pero también con el texto en coreano, directamente del coreano, para poder comprender bien lo que el pastor nos quería enseñar a través, digamos, en cada partecita. Entonces, ha sido muy bonito y pues de alguna manera, obviamente yo les doy gracias a todos los que nos estamos reuniendo porque pues gracias a estas reuniones es que estamos aprendiendo cada día más. ¿Listo? Familia, muchísimas gracias. Que pasen una feliz noche y pues nos vemos mañana a la misma hora. ¿Listo? Para continuar. Despídase el alito de Mauricio. Hasta mañana, abuelita. Bendiciones. Hasta mañana, mamá. Dios la bendiga. Chao, Mañana a todos. Chao, Mamá, fe, que chao, feliz abuelita. cumpleaños. Dios la bendiga. Ay, sí, Hasta Mafe, mañana a todos. Feliz cumpleaños. Chao. Dios les bendiga. Feliz cumpleaños. Amén. Amén. Felicidades.